gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. La primera semana que comenzamos a estar presentes los martes y los jueves en este programa que cumple 16 años. Y hoy tengo el gusto y el honor de que esté con nosotros un argentino al cual respeto profundamente, como creo que mucha gente, y los que lo conocen por supuesto, y los que lo vieron actuar, por su actuación, por su capacidad intelectual y su envergadura moral, que ocupó diversos cargos muy importantes, que conoce el mundo porque además fue negociador de la deuda argentina y estuvo en cuestiones fundamentales, además ha sido secretario de Estado de Finanzas. Bueno, si sigo con esto no vamos a poder hablar con el licenciado Daniel Mar, licenciado en Economía, por el cual siento un gran afecto y profundo respeto. Querido Daniel, te agradezco muchísimo que hoy haya dado el honor de venir a Corriente de Pensamiento. El agradecido soy yo, la verdad, un gran gusto estar Y te acá. digo de entrada, me parece que es lógico preguntarte tu opinión de cómo estás viendo ahora en el mes de febrero de este año, cómo estamos, qué estamos haciendo. Tomamos una cosa muy difícil, porque conoces tanto el tema, pero dejo que vos te explayes con tranquilidad y después iremos haciendo. Sí, lo pondría así. Estamos en una situación que todavía no termina la transición. Digamos, esto es, veníamos de algo muy desequilibrado. Estamos en el proceso de tratar de equilibrar y poco pasar al estadio de país normal, pero todavía no llegamos. Todavía no llegamos. Lo que sí, hay algunos que tienen alguna ansiedad mayor o menor al respecto, pero también empiezan a sentirse lo que son las restricciones, los parámetros, la forma de evaluar un país normal. No es que ser país normal ya otro, ¿no? Que lo tiene todo arreglado. Un país normal tiene sus fluctuaciones, sus incertidumbres, y tiene también una situación de tratar de desde enderezar determinadas cuentas hasta competir y llevar adelante una armonía social que no es fácil y que en todos los países a mayor o menor medida enfrenta dificultades. En ese sentido, para tocar algunos indicadores económicos. Por ejemplo, el tema déficit fiscal, sí. Yo primero, ¿qué te parece? Sí, yo creo que el déficit fiscal de Argentina es un déficit alto comparado con otros países de la región, particularmente teniendo en cuenta que no estamos en una situación de crisis internacional. Entonces, este déficit el gobierno lo viene reduciendo, tiene una estrategia de gradualismo al respecto y se encuentra con una serie de gastos comprometidos desde leyes o situaciones anteriores que tiene que atender. Y está buscando cómo generar ingresos y está tratando de eliminar algunos de los gastos también. Pero ahí tenemos una situación donde la idea generalizada es que es más fácil salir vía crecimiento que tratar de hacer un tradicional ajuste fiscal. Y ello nos lleva a la deuda, ¿no? Porque el déficit está, el crecimiento no es de un día para otro y el déficit se va reduciendo, pero sigue existiendo y hay que buscarle manera de financiarlo. Vos que tenés tanta experiencia en esto, querido Daniel, el tema de la deuda externa, etcétera. El gobierno anterior emitía. A mi criterio, acá estamos tomando préstamos en el exterior. ¿Cómo estamos más o menos en cuanto a las cifras que tenemos, la posibilidad de que nos sigan prestando, tiene un límite, tiene un vencimiento, tiene
determinada suma de dinero, diremos. Sí. Bueno, varias consideraciones ahí. El gobierno anterior, sí, no recurría tanto a ejercicios de emisión de deuda, pero sí acumulaba deuda. Acumulaba deuda. Ahí está, muy bien. Entonces, llega este gobierno y dice, bueno, pero toda esa deuda acumulada, ¿cómo hago? Y aparecen, desde reflejarlo en la contabilidad hasta buscar maneras más baratas de regularizarlo, para decirlo de alguna manera. Y esto es parte del crecimiento de la deuda como aparece en la contabilidad. Después sí aparece el déficit. Claro. Digamos que igual hay que financiarlo y que permite o genera la acumulación de deuda a lo largo del tiempo. No es que uno puede decir que hay un punto donde uno llega a un determinado coeficiente y ahí se tiene que interrumpa. parar, claro. Sino las interrupciones pueden ser por variación de las circunstancias, cambia el humor o de repente uno dice, bueno, no hay más fondos disponibles porque la gente se asustó y se va a otro lado, o porque las perspectivas se deterioraron, ya sea por razones políticas, internas o por situación de las finanzas internacionales. Ahora, pero bueno, uno igual trata de evitar llegar a un punto de esos que lo hace más vulnerable. Claro. Y eso en parte es un arte porque requiere bajar las necesidades también. También. Y requiere anticiparse. En Argentina tenemos así alguna historia de no prever que las cosas se pueden empeorar. Que tiene un límite, ¿no? Y que hay que pagar intereses también. Sí, de vuelta, más que un límite fijo en un coeficiente es que cambien las circunstancias y uno queda expuesto. A uno le preocupa un poco, vos sabés mucho más que yo digo que a veces este no es un tema solamente del gobierno central, también estamos un poco mal acostumbrados en los gobiernos provinciales, en las intendencias, etcétera, a la excesiva cantidad, a lo mejor, de personal en muchos casos, ¿no? No sé si vos opinás lo mismo, pero... Sí, a ver, ahí de vuelta. Primero, si uno va a los números fríos, sí. A nivel del gobierno nacional, lo que más influye es la seguridad social. Claro. Los costos de jubilaciones y pensiones, especialmente a lo largo del tiempo. Y cómo financiarlo, porque eso para muchos son derechos adquiridos. Digamos. Hay 8 millones y pico de jubilados en el país. Así es, sí, sí. Después, en lo que hace al gasto de personal propio de la administración central, yo creo que ahí hay situaciones variadas. Están desde algunos que dicen, bueno, es improductivo, otros que uno dice, bueno, tratemos de mejorarle la productividad en términos generales. Exacto. Y requiere desde cambiar los sistemas, darle herramientas al personal de todo tipo y con eso sí mejorar la calidad y la productividad en términos generales. Y después está el nivel de salarios también. También. Que en algunos sectores dice, bueno, si es improductivo, es redundante, ¿para qué pagarle? Algunos dirán. Y otros dicen, bueno, por ahí, en función de lo que produce, deberíamos remunerarlo mejor. Hay de todo un poco. Yo creo que es bastante común que a nivel periodístico, por lo menos, se sobresimplifique. Y yo creo que acá no es conveniente entrar con un corte así sin mirar el trazo fino. Tenemos 10 minutos todavía, Daniel. Te pregunto lo siguiente. ¿Vos sos partidario del Job o del gradualismo? Mi opinión, te la digo rápido, es que tendría que ser una mezcla un poco de las dos cosas. No sé qué opinas vos. Sí, a ver, yo creo que el gradualismo, como lo hemos visto hasta ahora, se basó en términos fiscales fundamentalmente en la reducción de los subsidios al consumo de servicios públicos. La contrapartida de eso son las subas de tarifas. Exactamente. Entonces, no es que esto es gratis, digamos. El gradualismo no. Claro, adoptando esa actitud,
no es muy Por oneroso. eso, sí, hay que Muy mantener oneroso, sí. algunos equilibrios ahí, pero bueno, esto es algo que también tenía sus cuestionamientos, como era antes, porque quienes lo recibían no necesariamente era lo más deseable para transferir subsidios, bueno, todo tipo de problemas de producción, etcétera. Pero pasado eso, también tenemos que entender que hay una especie de equilibrio social que el gobierno quiere mantener. Y esto es parte de la estrategia gradualista. Y después lo tercero ya también tiene que ver con qué se puede hacer, cuánto se permite financiar, pero hay otros gradualismos también, que yo creo que son por lo menos tan importantes como en materia fiscal. Por ejemplo, en términos de modernizar la economía, adaptarse a las formas competitivas que existen en el mundo hoy. Al siglo XXI, diremos. Claro, entonces Argentina tiene ahí mucho trabajo por hacer y el gobierno también está adoptando una estrategia gradualista al respecto, pero no es solo lo fiscal que hay que atender. Entiendo. Ahora, yo digo, con esta salida al exterior, parece que son positivas porque en el fondo volvemos a estar en la Pero yo creo que 2 años y pico, el tema de las inversiones, todavía no se puede, yo no digo que se logre un día para el otro, pero parece que estamos un poco... Hay una serie de cosas, ¿verdad? Vos que conocés mucho más esto, la palabra confianza creo que es fundamental. Sí, sí. Y el fortalecimiento institucional. Exactamente, a eso iba a decir. Fíjate que Estados Unidos ahora nos envía un embajador que ha sido juez, es decir, es como que estuviera mirando un poco lo institucional en ese aspecto. Sí, no sé qué opinás vos de eso. No, bueno, en todos los países, mucho el mundo, ¿no? En todos los países lo institucional juega un rol fundamental, significativo. En todos los países, además, uno trata de no depender de personalismos del momento. Exactamente. Y eso indica madurez. Y de eso se espera que Argentina también en este paso a la normalidad llegue a esta madurez ya más institucional. Y en ese sentido también tenemos que tener en cuenta el factor tiempo. Claro. Y la preservando y perseverando, exacto, gracias, en el logro de ese objetivo. Uno lo demuestra con el comportamiento a lo largo del tiempo. Ahora yo digo otra cosa, el tema, 2 o 3 preguntas, porque a lo mejor son fundamentales que le hagamos o indispensables. Tema de inflación, se había hablado del 15%, nosotros llegamos al 24 y pico, ¿no? Ahora tenemos 15, no se sabe qué va a hacer estos meses, porque la inflación es la que corroe el bolsillo de los menos pudientes. Así es, ¿no? sí. Es un cáncer realmente. Y lo otro es el tema dólar, todas estas cuestiones, las tasas de interés. Te dejo esas 3 preguntas así para que vos opines. Inflación. Veníamos del 40. Veníamos del 40 del año 2016. Sí. Bajamos a algo arriba del 20. 24, casi 25, sí. Sí. La estrategia gradualista es, tratar de seguir bajando, pero una vez que uno llega a umbrales menores es cada vez más difícil bajarla. Tenés razón. Hay que tener en cuenta eso. Y hay que tener cuidado de que no reflorezca, que no se vuelva para atrás. Pero hay, yo creo, una idea de ir bajándolo. Es más difícil en un contexto donde uno está ajustando tarifas por otras razones. Entonces tiene que compatibilizarlo con el resto del programa económico. Digamos, tipo de cambio. Tipo de cambio yo creo que estuvo muy afectado el año pasado por ingresos de capitales, particularmente por el mismo sector público, que llevó a una apreciación del peso. Las cosas se hacían muy caras acá comparadas con otros lados
y además generó un déficit en lo que llamamos la cuenta corriente, y la cuenta comercial, que bueno, tiene sus pros y contras, pero no es algo para estar tranquilo. Más contra que pro, ¿eh? En mediano plazo. Sí, hay de todo, pero sí, yo creo que no hay que estar tranquilo ahí. De vuelta acá necesitamos, yo creo, mejorar la competitividad y tener mucho más posibilidades de entrar en mercados externos en un mundo complicado. Tasas de interés creo que era el último punto. Y el dólar, vos me dijiste que ¿dónde está? ¿Se tiene que manejar ahí o...? Yo creo que el dólar, teniendo inflación, sí, se va a seguir moviendo. No se mueve exactamente día por día con la inflación, sino como estamos ahora se mueve de a saltitos, pero hay que esperar que acá no acumulemos temas, complicaciones por un tipo de cambio que no refleja los costos locales, digamos. Ahora, querido Daniel, ¿y el tema de la tasa de interés que vos decías? Sí, yo creo que tasa de interés, hay dos cosas. Uno es el nivel que tuvimos el año pasado, que era muy alto comparado con la inflación, generó todos estos ingresos extraordinarios de capitales también, con lo cual tuvimos la cuestión cambiaria y las complicaciones potenciales en la balanza de pagos. Claro, porque con un interés alto se trae fondos. Sí, así es. Claro. Entonces, esto tuvo repercusión en economías regionales y otros sectores que normalmente deberían estar bastante mejor. Yo creo que acá hubo un reacomodamiento de tasas de interés a estas nuevas circunstancias, generó una pequeña suba del dólar también. La decisión del Banco Central. Sí, pero tuvimos un problema de tiempos, porque se hizo en un momento que generó algo de confusión, porque se hizo coincidiendo con una inflación en alza. Entonces, me parece que ahí habría que ser cauteloso. Cauteloso. Digamos. Muy cuidadoso. Sí. Tenemos 5 minutos, así que yo digo que vos podés elegir algún tema que interese. Vi tu reportaje la otra vez con el Tico, cosa que me pareció muy interesante. Así que dejo que vos pienses, digas lo que te parece que tenemos que ir haciendo. Sí, yo creo que hay bastante debate y atención. Tenemos tu decreto de necesidad de urgencia, por ejemplo. Sí. Vamos a ver qué pasa en el Parlamento con eso. Claro. Y una pregunta más que ahora se me ocurre. Yo digo, ¿vos no pensás que esto que se hizo en algunos gobernadores, dándole un aporte, con algunos, no tendría que ser una cosa global en todo? Es decir, a efecto a veces por la minoría en el Congreso que necesita el apoyo de determinadas provincias. Entonces yo digo, y un proyecto de país para el mediano plazo, largo plazo, ¿qué opinás sobre eso, Daniel? Empiezo por lo segundo. Después sí, me parece más importante lo segundo. Sí, yo creo que sí, que decíamos, Argentina se fue quedando en relación a otros países del mundo. Hablábamos de los asuntos de competitividad, una inserción inteligente en el mundo, y eso requiere un programa donde hay muchas cuestiones a actualizar, que también tienen costos para algunos, beneficios para otros, pero también uno puede decir, si no lo hace, con el tiempo va a estar peor. Para todos. Entonces, ¿cómo el ir mal menor, diría vos. Y estas, ¿cómo se va haciendo en particular? ¿Qué puntos toca? ¿Cómo lo reparte? ¿En qué momentos? Yo creo que requiere un debate y requiere alguna serie de consensos. Regla clara de superiores, juego y consenso es fundamental. Superiores. Cosa que uno de vuelta no cree que esto corresponde a los deseos o caprichos o no de quien está a cargo en el momento. Diálogo y consenso, ¿no? Sí. Entonces ahí, bueno, nos falta, pero ahí yo
Yo creo que algunos intentan, de distintos orígenes políticos Sí. también. No es solo el gobierno. Todos ni es queremos todo que le el vaya bien gobierno. al país. Sí, exactamente. Ni es todo el gobierno, sino algunos más que otros. Sí, sí, sí. Pero también hay mucha gente que no está en el gobierno, de la oposición, etcétera, también apuntan a eso. Apuntan a eso. Sí. Entonces, ahí los gobernadores son parte. Yo creo que es deseable, y en parte hubo también en el acuerdo del año pasado, fin Sí. del año pasado, algunas nuevas reglas de reparto y de funcionamiento que pretendían ser más generales, no atender exclusivamente a una jurisdicción a costa de otra. Exactamente. Yo creo que la verdad no se vendió bien, me parece, pero buscaba una cuestión de gobernabilidad y donde no es que se sacaban uno a Esa uno es para una darle a palabra, otro. perdóname que te Sí. La gobernabilidad es la palabra más importante que creo que tenemos que cuidarla, ¿no? Sí, 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 sí. De ponernos de acuerdo para que Así es. la gobernabilidad sea realmente cierta. Sí, sí. Quedó como un punto ahí, me parece que ni siquiera era el objetivo de ese acuerdo particular, sino el tema de la discusión previsional, sino más bien estaban buscando algo más de ordenamiento de las finanzas provinciales y ordenamiento y apoyo para algunas cosas que hacen a la estructura de funcionamiento de Argentina. Y otra cosa, Daniel, los órganos de control tendrían que actuar. Sí, sí, a ver, una cosa que... Yo me refiero con respecto entiendo. al exterior, sobre toda manera. Sí, pero localmente para la también, confianza. pero para enriquecer el debate, porque uno Exactamente. va a ir tomando decisiones. Y las decisiones hay que evaluarles Sí. sus efectos a lo largo del tiempo. Y eso es con información muchas veces aportada por los mismos órganos de control, que Claro. además tendría que ser más objetivo que algún interés muy particular. Sí, sí, sí. Fíjate vos que nos queda un minuto, yo te doy que vos redondees tu opinión como una medida fundamental para el futuro, de ahora en adelante. Bueno, gracias, sí. Yo, Sobre todo este no es un año electoral, así que de alguna manera permite un poco. sí, pero yo volvería a enfatizar un poco la agenda de mediano y largo plazo. Yo también. Y, digamos, yo estoy de acuerdo. Muchas veces nos perdemos en la coyuntura y nos atrapa lo urgente sobre lo importante. Efectivamente. Y creo que si uno no pone muy bien los objetivos de mediano y largo plazo, corre el riesgo de perderse en la confusión. Y eso es parte de las razones de la volatilidad, incluso de esta tendencia a buscar liderazgos salvadores, que esto va mucho más allá de una sola persona. Se terminó, me parece, en la modernidad ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Sí. De, como decir, liderazgos salvadores. Sí, sí. Y el mundo está cambiando mucho. Mucho. Bueno, vos que estás permanentemente y estuviste. Uno quiere disfrutar de la modernidad, pero también tiene que ser parte de. Claro. No decir qué buena que es la modernidad, pero no participar en eso. Sí, bueno, es un... No modernizarse, diremos. Como dicen, es un quid pro quo, digamos. No participa de ella gratis, digamos. Querido Daniel, yo te agradezco enormemente tu presencia. Creo que tenemos que seguir hablando de esto. Pienso que tenemos un camino por delante y como vos decías, y yo lo ratifico, los argentinos queremos que nos vaya lo mejor posible. Sí. Pero tenemos que tratar de tener en cuenta que no se logra solamente con la suerte, sino con la acción. Exactamente. Y mucho depende de la acción de uno. De uno. No es los otros que tienen que solo proveer, digamos. Es un conjunto. Nadie va a hacer por nosotros si no lo hacemos nosotros. Valga la redundancia. Sí. Querido Daniel, toda la suerte del mundo, te agradezco muchísimo tu presencia. Justo. Y bueno, y seguiremos hablando por acá, privadamente, de todas estas cuestiones con tal de colaborar con nuestro país.
en la coincidencia o en la discrepancia. De acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias, un gusto. Un minuto. Hasta luego. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cambiemos la casa. ¿Por qué no sacamos un hipotecario Uva en el Galicia y nos sacamos las ganas? Somos la pareja de Galicia, ¿no? Imagínate si fuésemos la pareja del Destapacañerías. Bueno, que alguien necesita ayuda. Ay, señor Plumber, otra vez se atascó mi retrete. Tranquila, yo me encargo. Oh. Tenés razón. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Sí. Bueno, pedí el préstamo hipotecario, dale. Bancogalicia.com. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Es la primera vez que tenemos un banco en el barrio. Ahora me depositan mi sueldo en mi nueva caja de ahorro. En Piletones ya integramos al sistema financiero a más de 1000 familias. Por eso, en cada uno de los núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades que construye el gobierno de la ciudad, habrá una sucursal del banco. Y así seguiremos cumpliendo más sueños. El banco es fundamental. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. Le agradezco enormemente al licenciado en Economía, Daniel Mart, sus manifestaciones, sus opiniones. Uno puede coincidir o no, pero la verdad es que rescato lo que él decía de que tenemos que pensar en un proyecto de mediano y largo plazo. Tengo segundos, pero quiero ratificar mi profunda convicción de que esto es lo que tenemos que hacer los argentinos. Saber escuchar, saber dialogar y saber, de alguna manera, entendernos, buscando lo mejor para nuestro querido país y para nuestros compatriotas. Que así sea. Hasta el próximo programa de la semana que viene, si Dios quiere.